esta mañana se titula, me tiene un poco confundido el operador. No. Aleluya. Sí, pues entonces decíamos que nuestro tema de predicación se titula No reine sobre nosotros. ¿Por qué esa predicación? ¿Por qué ese tema? Porque, ¿sabe, amados hermanos? Hay dos vertientes, ¿verdad? El hombre nunca se gobierna por sí solo. El hombre siempre va a ser gobernado por algo o por alguien. Amén. Pero este tema que le traigo en esta mañana determina directamente a aquellos que no desean que Dios reine sobre su vida. ¿Sabe lo que acontece cuando nosotros no queremos que Dios reine sobre nuestras vidas? Lo que deseamos es vivir una vida de libertinaje, una vida de pecaminosa, una vida que no tenga que rendirle ningún cuento a Dios, ninguna cuentas a Dios. Amén. Entonces queremos vivir de manera en que no, mejor decimos que Dios no existe. ¿Cree que aquellos que dicen que Dios no existe realmente lo creen? Cuando pueden ver todo lo que ha sido creado. No lo creen, ellos mismos no lo creen. Pero es una manera de decir, yo quiero vivir libre sin que alguien gobierne mi vida. Eso es lo que hay detrás de, por ejemplo, el pensamiento de un ateo, el pensamiento de alguien que no quiere ser gobernado, que no quiere que nadie reine sobre él para lo bueno. Amén. Y quiero pues darle inicio, que me acompañe al libro de Lucas, capítulo 19. Y vamos a leerlo con toda reverencia debido a nuestro Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Lucas 19, 13 y 14 dice lo siguiente. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, monedas que corresponde a 100 dracmas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que siempre nos edifica, que siempre nos redarguye, que siempre nos corrige, nos instruye en toda justicia. Te pedimos, Señor, que hoy no sea diferente, porque queremos que tu palabra nos perfeccione en ti, Señor. Guíanos, Padre Santo, a través de tu Espíritu Santo, para que podamos seguir siendo edificados. Amén. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Ahí entendemos que Dios está hablando ahí a los siervos suyos, donde le entregó una responsabilidad. Pero los consiervos, aquellos que no tenían esa responsabilidad delante del Señor, tomaron una acción. Y la acción que tomaron y enviaron tras él una embajada para hacerle saber que no querían que reinara sobre ellos. Y muchas veces acontece esto. Cuando vemos que la palabra de Dios empieza a causar molestia en nuestros corazones, cuando vemos que la palabra de Dios, en vez de causar gozo en nuestros corazones, sino nos causa fastidio, es una manera de decirle al Señor, no quiero que reine sobre mi vida. Y eso acontece en todo momento. A veces la persona prefiere decir, no, el pastor lo tiene contra mí, en vez de decir, güey, el pastor trajo una palabra de parte de Dios que me confrontó y me impulsó a querer cambiar quien yo soy, a cambiar las cosas que yo hago. Entonces, en ese caso, la persona lo que hace es una manera de decir, no quiero que éste reine sobre mi vida. Porque
Hay que entender que el ministro de Dios no viene a traer una palabra propia suya. Ahora, se podría inventar cualquier palabra. Hay personas que usan palabras de manipulación. Y la palabra de manipulación no quiere decir que esa persona misma está tratando de reinar sobre el corazón. Pero cuando es palabra de Dios que se está predicando, el siervo debería estar gozoso en recibir una palabra de parte de su rey. Porque ¿qué hace el rey? El rey instruye, el rey ordena, envía, da responsabilidades. Y nosotros cuando venimos a los pies de Cristo le decimos, Señor, yo quiero ser tuyo, quiero servirte, quiero hacer todo lo que tú me digas. Pero cuando la palabra empieza a confrontarnos en nuestros comportamientos, la cual queremos mantener para tener cierta libertad para pecar o para hacer cualquier cosa, encontramos que la palabra es fastidiosa. Es una manera de decirle al Señor, no quiero que reines sobre mi vida. Porque ¿qué hace el siervo? Se sujeta. Pero ¿qué hace el rebelde? Forma un embajador para enviar atrás del Señor y decirle, no quiero que éste reine sobre nosotros. ¿Y qué acontece cuando nosotros pensamos que la tenemos de ganar a rebelarnos contra la palabra? Pensamos que vamos a salir limpio. Pensamos que vamos a tener una respuesta favorable al final. Ciertamente será una respuesta desfavorable, que no convendría a nadie que se rebele contra el Señor. Porque de toda manera, en cualquier momento, vamos a encontrarnos cara a cara con Él. ¿Por qué? Porque como decía los otros días, Él es el principio y Él es el fin. Él reina por toda la eternidad. Amén. Nosotros podemos reinar sobre nuestra vida por poco tiempo y si acaso reinamos. Porque hay dos cosas que reinan. Puede reinar el bien o puede reinar el mal. No hay un punto medio. No hay un punto medio. Los otros días estaba hablando de eso con mi hermano Juan. Que el hombre al fin y al cabo no hace su propia voluntad. Y Gálatas lo dice en el capítulo 5. ¿Se sujeta el hombre a la carne o se sujeta al espíritu? Porque estos dos pelean para que no hagamos lo que queremos. Amén. Por lo tanto, debemos de entender que no tenemos una salida favorable a nosotros cuando nos rebelamos contra la palabra de Dios. Cuando le decimos al Señor, no quiero que tú reines sobre mi vida. Al contrario, aquellos que somos deseosos de que podamos entrar en el reino de Dios, que podamos vivir en el reino de Dios, que podamos tener a un Señor como el Señor Jesucristo que gobierne nuestras vidas, debemos de gozarnos cuando la palabra nos confronta. Porque de verdad hay alguna corrección que no parecen causa de gozo, como lo dice la palabra. Pero al final produce fruto apacible. Trae una condición de vida donde entonces en vez de ser víctima de las cosas de este mundo, venimos a ser victoriosos sobre ellos. Amén. No sé cuántos quieren vivir en victoria. Porque yo sí quiero vivir en victoria. Yo sí quiero que la palabra me confronte todos los días para darme a entender qué es lo que está mal en mí. Amén. ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que yo necesito corregir? Porque ¿cuántos están en este camino del Señor para que sean perfeccionados? Yo quiero ser perfeccionado en Cristo Jesús. Y eso es lo que estábamos cantando en esta mañana. Amén. Diga, Señor, reina sobre mí. Y dile, no importa lo que tú digas, tú siempre tendrás la razón. Amén. Él siempre tendrá la razón. Dice Juan 3:19, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo
Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No quieren que la luz reina porque las obras son malas. Son dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Es el camino de la bendición o de la maldición. Es el camino de la vida o de la muerte. Son dos caminos. Entonces, ¿cuál es el camino que preferiríamos nosotros vivir para que nos vaya bien y que obtengamos la victoria sobre todas las cosas? Yo prefiero ser confrontado por la palabra y entender de que estoy mal para ir corrigiendo lo que está dentro de mí y parecerme cada día más al Señor. Porque, ¿quién es el campeón que ha vencido al mundo? Jesús es el campeón. Y si queremos ser más que victoriosos, ¿qué debemos de hacer? Aprender de aquel que pudo vencer al mundo. ¿Sabe que cuando un campeón mundial abre una escuela de arte marcial, por ejemplo, o de otro tipo de deporte, alcanza a tener muchos seguidores, porque lo reconocen como alguien que ha vencido etapas en su vida, según el deporte que haya podido ejercer. Pero Jesús es más que eso, más que un atleta que haya podido obtener cierta victoria. Jesús obtuvo la victoria sobre todas las cosas. No hay mejor persona que pueda reinar sobre nuestra vida que el Señor Jesucristo. Entonces, si la palabra nos confronta y decidimos desviarnos o salirnos porque sentimos que la palabra de alguna manera nos ataca, la palabra no nos ataca. A veces declaramos que la palabra es como una piedra. A mí me están lanzando piedra. La palabra no es piedra. Es espada de dos filos. Amén. Pero tiene una razón. Tiene una razón porque lo que Dios quiere es perfeccionarnos. Amén. Entonces, para podernos perfeccionar, tiene que hacer resalir lo que está mal dentro de nosotros. De manera que cuando recibamos la palabra, lo recibamos con gozo y entender de que si Dios me habla hoy, es porque todavía está pendiente de mí. Si Dios me habla hoy es porque todavía quiere gobernar sobre mi vida, quiere reinar sobre mi vida. No para lo peor, sino para lo mejor. Amén. Dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No quieren que sus obras sean reprendidas, mejor se esconden, se vuelven como el primer Adán, que cuando hizo su obra mala se escondió. No quería ya que el Señor se le manifestase. Y muchas veces nosotros no queremos que el Señor se nos manifiesta porque sabemos que andamos mal, no entendiendo que Dios es un Dios de misericordia, que si confesamos nuestros pecados a Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no quiere condenar al mundo. ¿Sabe? Si Dios quisiera que nosotros fuésemos condenados, ya lo hubiese venido. Yo creo que estamos viviendo ahora mismo una extensión de su gracia. Una extensión de su gracia. Yo creo que ya Él tenía que venir, pero está esperando. ¿Verdad? No es que se está tardando, sino que no queriendo que nadie perezca, sino que todos podamos proceder al arrepentimiento. Debemos de desear más en ese tiempo que Dios sea reinando en nuestras vidas, diciendo las cosas que nos confrontan, que necesitamos escuchar, no la que queremos escuchar, la que necesitamos escuchar para que podamos ser transformados. Amén. Y eso no es desde ahora, eso siempre ha sido así.
El hombre rebelde siempre se ha levantado de una manera contra Dios, no entendiendo de que Dios quiere hacerle bien. Cuando nosotros entendamos que Dios lo que quiere es nuestro bien, nuestra vida eterna, lo que Dios quiere es lo mejor para nosotros, vamos a estar dispuestos a ser confrontados, vamos a estar dispuestos a que la palabra nos redarguye, vamos a estar dispuestos a ser exaltados, vamos a estar dispuestos a que el Señor se manifieste. Y la mejor forma que el Señor se pueda manifestar es por medio de su palabra. Amén. Vámonos al libro de los Hechos en el capítulo 7, 52 en adelante. Y ahí empieza el 52 con una pregunta diciendo: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, dice, se enfurecieron sus corazones. Muchas veces cuando tú vas a hablarle la verdad a la persona, en vez de sentir un redarguir, en vez de sentir que están siendo exaltados, mejor se sienten atacados. Y ahí estaba hablando del caso de, ¿cómo se llamaba? Aquel que apedrearon, Esteban. Amén. Ese era el caso de Esteban, que estaba de alguna manera exaltando al pueblo en un comportamiento que habían tenido y que tenían que arrepentirse. Y para que una persona pueda arrepentirse, tiene que decirle la verdad como es. ¿Sí? Tienen que decirle. ¿Y qué le decía a Esteban? ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Es una confrontación donde uno puede decir, wow, yo me equivoqué. Uno puede decir, que se calle ¿verdad? Porque estoy siendo confrontado. Y muchas veces no queremos ser confrontados. ¿Por qué? Porque queremos sentir que tenemos la razón en todo. Y nos excusamos y hacemos, nos justificamos. Pero dice la palabra, oyendo esas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, como en una forma rabiosa. Y luego dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, imagínate, yo digo grandes voces porque no puedo gritar como ellos, pero son voces de rabia, de odio, de aborrecimiento. Se taparon los oídos. Lo que muchos hacen cuando no quieren ser reinados, cuando no quieren ser gobernados por el Señor. Se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, aquel que vino a ser un ministro de la palabra de Dios. ¿Valió la pena en este caso la muerte de Esteban? Sí. Porque por lo menos alguien en medio de esto fue confrontado. Yo me pregunto, ¿tenemos miedo a veces de aquellos que crujen los dientes? ¿Tenemos miedo a veces de aquellos que se molestan cuando decimos la verdad? Si entendemos que la verdad tiene el poder para hacer libre al hombre, es la que debemos de hablar. Si entendemos que la palabra es luz para alumbrar al hombre y sacarlo de las tinieblas,
es lo que nosotros debemos de hablar. Aquel que arremetan con nosotros, contra nosotros, aquellos que nos aborrecen, aquellos que quieren tapar sus oídos para no oír y ser confrontado, de manera que la palabra no reine en su corazón. No tenemos la culpa de esto. Y muchas veces nos preocupamos porque pensamos que de alguna forma vamos a ser desechados, vamos a ser rechazados, ¿verdad? Y tenemos ese temor de ser rechazados. Debemos de entender que nosotros no vamos en nuestros nombres, sino que vamos en el nombre de Jesús. De forma en que cuando seamos rechazados, entender que no estamos siendo rechazados nosotros, sino aquel que reina por los siglos de los siglos. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que debe de reinar sobre cada uno de nosotros. ¿Y nosotros somos qué? Sus siervos, su mensajero. Amén. Siempre habrá consiervos. ¿Qué quiere decir? No queremos que este reine sobre nosotros. Siempre habrá consiervos que diga esto. Pero siempre habrá alguno que dice, es lo que yo necesitaba. Es lo que yo anhelaba, es lo que yo estaba buscando todo el tiempo. Pues no podemos callarnos, amados hermanos. Más en ese tiempo. Más en ese tiempo. Y no fue la primera vez que el pueblo dijo que no queremos que este reino es sobre nosotros. En el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 8, versículo 4, hubo algo parecido a lo que leímos en el libro de Lucas 19, 13 en adelante. Primera de Samuel 8, 4 dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. No es algo nuevo. El amor de Dios ha sido desde el principio hasta ahora y por los siglos de los siglos. Pero Dios está buscando un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Está buscando un pueblo dispuesto a ser guiado por Él. Un pueblo donde Él sea rey y nosotros sus siervos. Pero ¿cuántos de nosotros realmente estamos dispuestos a que Dios reine sobre nuestros corazones? Que reine sobre nuestras vidas. Lo que estamos dispuestos siempre vamos a ser agradecidos de que Dios haya traído una palabra que corrija nuestro andar. Vamos a estar contentos y felices de saber de que todavía Dios me tiene pendiente y me está confrontando porque quiere que yo sea mejor siervo. Que seamos un mejor embajador de su reino. Somos embajadores del reino de Dios. ¿Y sabe lo que es un embajador? Es una rama que representa a toda una nación. ¿Verdad? Y como representante de la nación es también representante de toda la ley, de todo lo que se rige dentro de esa nación, de manera que cualquiera que esté en un país extraño puede buscar refugio en un embajado y la gente tiene que mantenerse lejos y no violar ese lugar que representa ese país, porque sería una declaración de guerra. Amén. Entonces, nosotros somos embajadores. Y el embajador se sujeta a lo que dice la ley de su país.
para ponerlo por cumplimiento. Amén. Entonces nosotros necesitamos ser fieles representantes del reino de los cielos, embajadores fieles a la palabra de Dios. Por lo tanto es necesario, es menester de que la palabra nos confronte y nos hace saber que estamos mal para poder representar al reino de Dios de la manera que debe ser representado. Y para eso necesitamos que Dios reine sobre nuestra vida y nuestros corazones. Amén. Aleluya. El pueblo de Dios rechazó a Samuel y siempre busca una excusa. El hombre en sí siempre busca una excusa para deshacerse de lo que tiene. Si el hombre tiene un buen trabajo, luego consigue otro que es más atractivo por alguna razón, el trabajo que tenía le empieza a poner defecto. No es que ya me están dando demasiada hora o no me dan suficientes horas. O el jefe como que dejó crecer su bigote, no me gusta ya el jefe. ¿Verdad? Y buscamos excusas. ¿Por qué? Porque tenemos otra manera de apoyarnos. Y eso acontece también en los matrimonios, en las relaciones de pareja. Cuando el hombre encuentra otro nidito, encuentra que el nidito de su casa ya no está tan caliente, él está buscando los defectos, ¿verdad? Y no las virtudes. Eso acontece, ¿verdad? Son cosas que acontecen. ¿Por qué? Porque ya está anhelando más el nidito nuevo que el nidito viejo. Y busca que el nido, no, que la paja está muy seca, como que crujiente cuando nos movemos, ¿no? ¿Verdad? Tantas cosas. En todos los casos, cuando el hombre no quiere tomar su responsabilidad, lo que hace es buscar excusas, es buscar los defectos, no las virtudes. En ese caso ya encontraron que Samuel era muy viejo, ¿verdad? Muy viejo, y tus hijos ya no andan en los mismos caminos tuyos. Quiere decir que tú no puedes ser ya nuestro rey, tú no puedes ser el que gobierne sobre nuestra vida. Danos otro rey. ¿Acaso no es Dios el que tiene que quitar reyes y poner reyes? ¿No así dice la palabra? No, ya ese pastor, ya como que no me gusta cómo predica. Vamos a buscar un pastor que nos presente un menú y del menú podamos escoger lo que queremos que predique. Es más sabroso, se digiere más fácil, pero se digiere más fácil cuando no queremos que Dios reine sobre nuestras vidas. Entonces es necesario, amados hermanos, que entendamos que Jesús es nuestro Rey y su palabra es la forma que Él usa para reinar sobre nuestras vidas. Y muchas veces la gente te van a ver como un enemigo, porque cuando tú quieres bien para una persona, es como, ¿sabes? Que la esposa que ama a su esposo puede parecer fastidiosa, porque está cuidando, dice, no vaya allí, no entre muy tarde, no, pero es una manera de decir, no corra peligro. Pero para el hombre puede parecer fastidiosa, ¿verdad? Cuando realmente es un amor. O sea, cuando la palabra de Dios nos quiere corregir, nos quiere redarguir, nos quiere instruir, es una manera de decir, Señor, que nos dice, Señor, yo te amo, no quiero que te acontezca nada malo. ¿Qué manera el Señor reina sobre nuestra vida? ¿Qué manera es que Dios se acerca a nosotros? Por medio de su palabra. Amén. Y envía a sus siervos para que pueda redarguir nuestros corazones cuando estamos descarrilándonos. Amén. Ahora los carros, me decía nuestra hermana Gladys, tiene un carro que cuando se descarrila, el carro lo empuja. Ese carro te ama. Amén. Entonces muchas veces, en vez de ver que el ministro está obrando a favor, lo ven como un ministro que está acusando, que le está tirando piedra, a mí es que me está tirando. Entonces, si tú sientes, debemos de sentir que cuando un ministro lo está confrontando con la palabra de Dios, debemos de entender que ese ministro me ama.
Porque si la cosa era diferente, si al ministro lo que le interesa es lo que tú le traes de plata, tú puedes hacer lo que tú quieres. No va a permitir, no, mira, hasta él mismo va a decir, a Jesús no reine sobre mis ovejas, son mis ovejas. ¿Sí? Y la verdad es que sigue su rumbo como que no. Y pastor, yo puedo beber hasta 5 cervezas, beba. Pastor, yo puedo hacer lo uno o lo otro. Haz todo lo que tú quieras, mi hijo, porque Dios es misericordioso. No es lo que dice la palabra. La palabra de Dios quiere que seamos separados para Él, santos. Amén. En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 13. Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Jesucristo, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubierais podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos, dándonos a entender que el apóstol Pablo había perdido la vista, ¿se acuerdan? Y el apóstol Pablo estaba diciendo, en ese tiempo que yo le estaba predicando, me recibisteis, ¿verdad? Y fue algo maravilloso, no me despreciasteis, ni me desechasteis, sino que hasta querían sacar, hasta si pudieran sacar sus ojos para dármelo, lo hubieran hecho. Pero luego dice, me he hecho pues enemigo por deciros la verdad. Ahora, dice el apóstol, vine a ser su enemigo porque le estoy diciendo la verdad. No es algo de ahora. ¿Sabe? Acontece algo muy peculiar, muy frecuente dentro de las familias. Los hijos siempre van a donde el padre, sea la madre o el padre, que le permite todas las cosas. El que por amor le restringe un poquito, dice, no, ese no. No quiero que ese reine sobre mí porque me restringe, no me da todas las libertades que yo quiero tener. Siempre va y se apoya en aquel o aquella que le da mayor libertad. En ese caso es una manera del niño decir, yo voy a escoger quién reine sobre mí. Y nosotros somos así. Escogemos quién reine sobre nuestras vidas. Y los que nos aman, los que quieren lo mejor para nosotros, lo hacemos nuestros enemigos. Porque nos dicen la verdad. Y la verdad no se puede callar. Porque la verdad vamos a encontrarnos con la verdad frente a frente, cara a cara. Y cuando la persona que permite que el niño haga todo lo que quiere, obtenga todo lo que quiere, ¿sabe lo que acontece? Ese niño crece pensando que tiene derecho a todo. Y cuando ya venga a ser un hombre, fácilmente, no en todos los casos, se puede volver un delincuente. ¿Por qué? Porque como no puede obtener lo que quiere, va a tener la tendencia de alcanzarla a la forma que él quiere, sea violando la ley, sea haciendo la cosa como él quiere. ¿Por qué? Porque esa es la costumbre que ha recibido. No ha recibido mano fuerte, no ha recibido corrección, no ha querido que el bien reine, sino el mal. ¿Sí? Y nosotros somos así.
Un día vamos a encontrarnos con la verdad, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué le vamos a decir al Señor? Señor, es que tú eres hombre duro. Tú no permites que yo haga las cosas como yo quiero. ¿Qué le vamos a decir al Señor? El Señor te va a decir, es que tú no has entendido nunca que todo lo que yo he hecho fue por amor a ti. Y el Padre que corrige porque ama a sus hijos. Amén. Así lo dice la palabra. El Padre que ama, corrige. No deja que el Hijo haga todo lo que quiera. El Padre que ama se hace rey sobre su Hijo para ponerles los límites que necesita tener. Amén. Entonces, después que recibieron a Pedro como si fuera Cristo Jesús, lo hicieron enemigo porque le está diciendo la verdad. Entonces, ¿dónde nosotros entonces podemos llevar la palabra de Dios? Porque hay que entender algo muy importante, mis amados hermanos. El ministro nunca se va a predicar a sí mismo. El que se predica a sí mismo, pues, solamente está tomando el lugar que no pertenece, que no le pertenece. Amén. El ministro predica a Cristo Jesús, a este crucificado. Amén. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. De manera que nosotros nos sujetemos a Él, a su palabra, a su Espíritu Santo. Entonces debemos de empezar a analizar sobre nuestras vidas y decir, por eso la palabra dice, escudriñen vuestros corazones. Escudriñar nuestros corazones a ver si realmente somos fieles representantes de ese Rey de Reyes. Amén. Si estamos a la par con su palabra, si estamos bajo la dirección de su palabra, si estamos reflejando su luz, si estamos haciendo lo que el Señor nos llamó a hacer. Y empezar entonces a que cada vez que la palabra nos confronte, empezar a corregir la cosa que necesita ser corregidos. Amén. Lucas 10:16 nos los confirma. Dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Entonces deja de decir, el pastor me dijo, el pastor me... No, el Señor habló a través del pastor. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y al que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y al que me desecha a mí, desecha al que me envió. O sea, no solamente estamos desechando a Jesús, sino estamos desechando a Dios. Amén. Dios, si podemos usar una palabra que puede expresar lo que Dios es, podemos usar la palabra maravilloso. Eres maravilloso. Eres maravilloso. Lo que pasa es que nosotros no lo entendemos porque queremos un Dios que sea conforme a nuestro corazón. Y Dios busca a alguien que esté conforme a su corazón. Romanos 2:7. ¿Sabe que cuando voy aterrizando tengo que ir bajando un poquito la dosis, ¿verdad? La presión. Dice Romanos 2:7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el juicio primeramente y también, al judío primeramente y también al griego.
Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea, lo que tú escojas hacer, Dios te va a recibir. Si escojas hacer la injusticia, pues va a ser desechado. Pero si te dedicas a la justicia de Dios, Dios te recibe. No importa quién tú seas, porque Dios no hace acepción de personas. Amén. Por lo cual, dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 6, también contiene la escritura: y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, diga el Rey de Reyes, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Pero vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que les echaron, que los edificaron desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca de hacer caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobediente, a los cuales fueron también destinados. Mas vosotros, diga yo, porque estoy aquí, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis que lo que diga tu rey, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Somos un pueblo de Dios. Tenemos un rey. ¿Cuántos tienen rey acá? ¿Pero cuál rey? Al Señor. Amén. Al Señor. Él es el que debe de reinar sobre nuestras vidas. Él es el que debe de reinar sobre nuestras vidas. Él vino a su pueblo nos recibieron. Pero nosotros lo hemos recibido. Y eso nos dio a nosotros potestad de ser lo que la palabra dice: linaje escogido. De ser hijos de Dios, rey sacerdocio, nación santa. O sea que una nación tiene un rey, un gobierno. Somos esa nación santa. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcamos firmes, porque lo que desechan los otros, nosotros lo recibimos. Y nosotros lo que recibimos nos hace hijos de Dios. Amén. Así lo dice Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no la recibieron. Mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No engendrado de carne, sino de Dios. Amén. Una nueva oportunidad de vida. Y voy cerrando. Acompáñeme al libro de Efesios capítulo 1, versículo 16. Y dice así: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia, de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la destra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia.
¿Y quién es la iglesia del Señor? Nosotros, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces dice la palabra que vamos a reinar con Cristo Jesús. Amén. Reinar con Él no quiere decir que nos hacemos rey, sino que nos sujetamos a su palabra para poder reinar juntamente con Él. Amén. Hay que estar dispuesto, mis amados hermanos. Hay que luchar contra los malos deseos. Hay que luchar contra las malas manifestaciones en nuestras vidas. Hay que luchar contra todo eso y saber lo que hace la palabra. Revela las cosas que necesitamos hacer morir. Amén. Para que seamos fieles servidores a un Rey todopoderoso. Amén. No tome la palabra como una confrontación. Porque sabe, el único que se molesta cuando la palabra lo confronta es el diablito que está dentro de nosotros. Es el que se revela. La molestia que se manifiesta en el corazón es porque el diablito siente que de alguna manera la palabra tiene poder para expulsarlo. Y no se quiere sujetar. Amén. Pero la verdad tiene poder para ser libre si nosotros la recibimos con gozo. Entendiendo que Dios no quiere reinar sobre nuestra vida para mal, sino para bien. Así que, como siempre lo deseo, que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios los acompañe todos los días hasta el fin. Sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén.